Este es el espacio de entrevista de Nicaragua Actual, periodismo en resistencia. En un momento en que Nicaragua navega por aguas económicas turbulentas, la presencia de nuevos actores en la escena internacional genera tantas preguntas como promesas. Hablamos de la creciente influencia de potencias como China, nación que a pesar de la distancia está estrechando lazos con Managua en áreas claves. Pero, ¿qué significado realmente está teniendo la relación para la economía nicaragüense? ¿Es esta relación, este aliado China, una salvación, un salvavidas, o representa un riesgo oculto? Para desentrañar estas complejas dinámicas, tenemos hoy con nosotros a Marco Aurelio Peña. Él es economista nicaragüense exiliado. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jelsin, por esta oportunidad de comparecer ante Nicaragua Actual y conversar sobre temas que son importantes para los cibernautas. ¿Cómo describirías a vos el alcance de las relaciones económicas entre Nicaragua y China en la actualidad? Se trata de relaciones económicas, políticas y diplomáticas incipientes. Costa Rica y Nicaragua son los únicos dos países de Centroamérica que tienen suscrito un tratado de libre comercio con China continental. También son los dos que tienen o que son adherentes de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Esta iniciativa global de parte del Dragón Asiático. Y en el caso de Nicaragua, a diferencia de Costa Rica, se trata de relaciones bilaterales con el gigante asiático que no pasan de 5 años. En cambio, Costa Rica ya tiene relaciones bilaterales con China continental desde hace más de una década. Y aún así, el principal socio comercial de Costa Rica sigue siendo Estados Unidos de América, partiendo de que China a Costa Rica le ha vendido 10 veces más de lo que le compra. En el caso de Nicaragua, después del llamado taiwanazo, en el que rompió relaciones políticas y diplomáticas con la República de China, o mejor conocida como China-Taiwán, el mejor cooperante que tenía Nicaragua, y pasa a reconocer el principio de una sola China para formalizar las relaciones bilaterales con China continental, pues está en una etapa incipiente y digamos, el monto transado en las relaciones económicas entre ambos países sigue siendo comparativamente muy modesto. Eso quiere decir que, a pesar del interés urgente, cuanto menos prioritario o muy prioritario, de parte de la autocracia nicaragüense, de la dictadura sandinista, en profundizar sus relaciones bilaterales con China, al final, desde el punto de vista de China, Nicaragua es un socio más en la región. Es decir, a Nicaragua le interesa N veces más esta relación que a China, porque China ya es una potencia y su presencia en América Latina y especialmente en la subregión centroamericana, si bien es geoestratégica, pues Nicaragua es un país más en su geoestrategia. En cambio, desde el punto de vista de la autocracia sandinista, se trata de una gran apuesta para la sobrevivencia de su propio régimen político antidemocrático. Y por supuesto que la economía, desde su perspectiva, dependa menos de Estados Unidos y de Europa, especialmente porque estos son los países del mundo democrático que le han impuesto sanciones debido a las violaciones de derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad. Marco, pese a la falta de transparencia, ¿cuáles serían esos indicadores específicos que sugieren la influencia de China en sectores económicos de nuestro país?
China está aplicando una estrategia con Nicaragua es que obedece a su estrategia en la región. La estrategia de China en la región, me refiero a América Latina y el Caribe, está reflejado en los documentos constitutivos del Foro China-CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con el cual China tiene una relación que ellos le llaman una cooperación integral y de asociación estratégica, en donde se van ido definiendo muchísimas áreas de cooperación e intercambio, económica, cultural, política, de defensa, militar, educativa, entre otros. Entonces, en el caso de Nicaragua, es un paso más de China en Centroamérica. Los únicos dos países en Centroamérica que no tienen relaciones diplomáticas y políticas con los chinos son Guatemala y Belice. A pesar de que China o los chinos, me refiero, ¿verdad?, a China continental, ¿no?, a esta superpotencia económica, el dragón asiático, a pesar de que ya económicamente tienen presencias a través de un aluvión de inversiones comerciales en estos países. De hecho, en Guatemala existe una cámara sino-guatemalteca para estrechar las relaciones económicas entre ambos países. Entonces, en el caso de Nicaragua hay una conducta similar. China te seduce con su diplomacia de los obsequios, ¿no? En el caso de Costa Rica, el Estadio Nacional de Fútbol, pues una flota de vehículos para la fuerza pública en su momento, hace más de una década. Caso de El Salvador, recordemos la Biblioteca Nacional en San Salvador. Y una vez que China te seduce y el país que está siendo seducido reconoce el principio de una sola China, rompe relaciones políticas y diplomáticas con Taiwán y empieza con China continental, entonces se pasa a la diplomacia de la deuda. Y la diplomacia de la deuda se utiliza para la financiación de obras de infraestructura y otros préstamos relacionados con bancos chinos, por supuesto. Entonces, de ahí que se financien, como ya está sucediendo en Nicaragua, por ejemplo, con conocimiento de causa en el área del kilómetro 13, ¿no? Se están haciendo unas obras de instalación de tuberías para el suministro de agua potable. Y bueno, cuando esto pasa, se utilizan personal gerencial chino, trabajadores chinos, equipos chinos, insumos chinos, ¿verdad? Y entonces, y de esa manera el país queda endeudado con China, ¿no? Por otro lado, es constatable la presencia de los capitales comerciales chinos en los mercados nicaragüenses, ¿verdad? De distintas ciudades. Entonces, por ejemplo, en el mercado oriental de la capital Managua, ya podemos apreciar los muchísimos negocios chinos. Y esto se aprecia también en Occidente, en el Viejo, en Chinandega. Hablamos de comercios chinos, tiendas chinas, almacenes chinos. Por tanto, China lo que hace en nuestros países es invadir, ¿no? Con un inmenso arsenal de chinerías, ¿no? O de mercancías chinas a precios muy competitivos. Porque a pesar de que la calidad de un producto chino, particularmente un producto comercial, es menos duradera que la de un producto alemán o de un producto estadounidense, pensemos en un repuesto automotriz, también podemos comparar con un repuesto japonés, lo que vuelve atractivo los productos chinos son los precios, ¿no? Y que obviamente
le resuelven a la gente en el corto plazo. La pregunta es, ¿quién puede competir con esos precios? Por tanto, esto golpea, en términos de competencia desleal, a los, no solo las grandes empresas, pensemos en los capitales árabes o a los capitales turcos que han sido afectados en el mercado oriental. También golpean a los capitales comerciales nicaragüenses y golpea también al pequeño y mediano comerciante y al pequeño y mediano emprendedor que se está dedicando a la misma actividad comercial a la que ahora se dedican estos comerciantes e inversionistas chinos. Ya no solo se trata de restaurantes o de negocios de comida china, sino que ya el mercado empieza a ser dominado por por estas figuras de negocios no procedentes del lejano oriente. La pregunta es, ¿ustedes creen que todo esto se está dando en condiciones de igualdad ante la ley? ¿Verdad? Yo no lo creo. Yo pienso que hay tratos especiales, yo pienso que hay tratos preferenciales, yo pienso que hay prerrogativas y privilegios con el poder establecidos para que estas inversiones chinas se estén colocando a una manera bastante vertiginosa. Cuando el Frente Sandinista era oposición, hubo una férrea campaña contra la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mejor conocido como DR-CAFTA. Bueno, de los beneficios y de las ganancias del comercio regional con Estados Unidos, este gobierno, esta autocracia se ha beneficiado, porque explica en parte el ritmo de nuestras exportaciones y cierta, ¿no?, estabilidad económica, a pesar de que vivamos una economía del malestar y un crecimiento sin desarrollo. Bueno, la pregunta es, ¿y qué pasaría si actualmente el Frente Sandinista estuviera en la oposición y en lugar de los chinos, el gobierno le estuviera dando todas estas prerrogativas y todos estos privilegios a inversionistas y comerciantes estadounidenses? ¿Qué pasaría si fuera así? Bueno, yo estoy completamente seguro de que el país estuviera paralizado, con azonadas, con barricadas, con protestas violentas, con quemas de llantas, estuvieran las cooperativas de transporte colectivo, estuvieran los sindicatos rojinegros y estuvieran los agitadores rojinegros y todos estos sectores que nosotros los vimos, ¿no?, durante la década de los 90 para desestabilizar cualquier propuesta y cualquier iniciativa para acelerar el crecimiento y el desarrollo económico de Nicaragua. Pero como ahora ellos están en el gobierno y como no se trata de Estados Unidos, sino que los chinos, entonces el discurso antiimperialista en este caso no aplica. Como vemos, es un discurso selectivo porque al parecer no se trata de un discurso coherente, sino que hay imperios enemigos, pero hay imperios que son amigos, como el caso de China y de Rusia. A pesar de que estos países y estos pueblos tienen conciencia de imperio, porque han sido imperios, porque han tenido zares, porque han tenido emperadores, y porque China, hasta la primera década del siglo pasado, fue un imperio con al menos 13 dinastías imperiales. Entonces, pero parece que al Frente Sandinista, pues, eso le tiene sin cuidado. ¿Qué lectura lograrías hacer sobre las concesiones mineras que Nicaragua le está dando a asiáticos o comunistas? Estas concesiones tienen como finalidad, desde tu punto de vista, inyectar a la economía nicaragüense, ¿o hay un trasfondo más allá? Bueno, yo creo que la gente tenga claro de que en el mundo el mundo y particularmente el mundo económico no se trata de héroes y villanos, de ángeles y demonios y de salvadores o, eh, no sé, condenadores u opresores. Es de intereses económicos. En el caso de China, China tiene intereses económicos. China tiene su propia lectura y de la lectura de los acontecimientos euroasiáticos en el siglo XIX,
ellos piensan de que en el siglo XIX para China fue el siglo de la humillación, porque perdieron dos guerras frente a Occidente, las dos guerras del opio. Y ya voy a aterrizar en el sentido de qué tiene que ver con esto con tu pregunta. Como yo recientemente expuse, ¿verdad? En un evento, ¿no? Académico y con especialistas y centros de pensamiento sobre la influencia de China, Rusia e Irán en el continente americano, ¿no? Como actores extrarregionales. Yo tengo la hipótesis o la tesis, perdón, de que China está impulsando su propia globalización con características chinas. Y eso ha llegado a América Latina. Y además de eso, China considera que este es su siglo. Además de que hubo una especie de una ola occidentalizadora en China, ¿verdad? De lo cual China aprendió de Occidente, ahora viene una ola orientalizadora hacia Occidente. ¿Verdad? Esa es mi lectura, esa es mi tesis. Y por tanto, China juega con sus propias reglas y es un jugador estratégico y es un jugador con visión de largo plazo. Por tanto, en el caso de América Latina, a China le interesan sus recursos primarios, particularmente sus recursos minerales y los recursos, los commodities que vengan a alimentar su propia manufactura, su propio proceso manufacturero, porque actualmente China es la manufactura de la economía global. Y tiene criterios de selección. Estos criterios de selección varían en dependencia de la dimensión de cada economía y de los recursos estratégicos que tenga cada economía. Entonces, no es lo mismo Argentina, Brasil o Chile en términos de recursos y de interés geoestratégico y geoeconómico para China que lo que puedan ofrecer los países centroamericanos. Entonces, en el caso de los países centroamericanos, los recursos mineros y particularmente en el caso nicaragüense son muy valiosos para China. Y en todo esto hay oportunidades y amenazas, porque, ojo, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que nuestros países no tengan derecho a comerciar con China, claro que sí, por supuesto, ¿no? En términos de desarrollo económico, en términos de comercio bilateral y todo lo demás, esto es un abanico de oportunidades, pero también como el yin yang, ¿no? Lo blanco y lo negro, esto trae aparejado ciertas amenazas. Y las amenazas que yo identifico son que tenemos el riesgo de que los déficits comerciales de nuestros países, y hago énfasis en Nicaragua, vayan empeorando. Porque Nicaragua de por sí ya tiene déficit comercial, por ejemplo, con Estados Unidos, o déficit, me refiero a nivel histórico, o déficit comerciales con otros países, es decir, de que compramos más de lo que vendemos. Y con China es igual. O sea, si alguien sostiene de que con China la balanza comercial es distinta, no es cierto, porque partiendo de las cifras de 2023 ofrecidas por el SICA, China le vendió a Centroamérica 8 veces más de lo que le compró. Repito, a cifras de 2023, China le vendió a Centroamérica 8 veces más de lo que compró. Y el principal comprador de China es Guatemala, aunque no tienen relaciones oficiales. Y el país que más le vende de sus exportaciones a China es Panamá. Y las inversiones chinas en nuestros países siguen siendo comparativamente bajas. ¿Comparativamente con quién? Con los europeos y con los estadounidenses. Pero vemos una mayor cantidad de inversiones en El Salvador y en menor grado en Panamá. Ahora bien, en el caso de Nicaragua, estas concesiones mineras pueden empeorar lo que se ha venido hablando de la explotación irracional e indiscriminada de nuestros recursos minerales. Digamos, los especialistas hablan de la minería de cielo abierto, altamente contaminante, que al final de cuentas, en lugar de apostar por una economía centrada en los servicios o una economía del conocimiento, en donde le añadamos
en donde busquemos cómo añadirle más valor a nuestros productos de exportación y a su vez tecnifiquemos, utilicemos más complejidad económica y utilicemos más tecnología en nuestros servicios, por ejemplo, servicios informáticos, o servicios de alto valor agregado, seguimos dependiendo de nuestros recursos primarios. Y entonces el gran riesgo con esto es que con China todo seguiría igual. Es decir, lo mismo que se le ha criticado a los estadounidenses o a los canadienses o a los europeos, seguiría pasando lo mismo con China y peor, al punto de crear economías de enclave. Y ese es un gran riesgo, ¿no? Economías de enclave es básicamente orientar, ¿no?, tus niveles de producción simplemente para satisfacer las demandas de una metrópoli, de una gran economía como es en este caso eh, China continental, ¿no? Y como dije, ellos aplican el mecanismo de la deuda en donde todos los factores productivos que utilizan proceden de China y pues básicamente los países también siguen eh, endeudándose y no tenemos ninguna garantía de que hayan ganancias compartidas en términos de equidad, ¿no? Marco Aurelio, renglón aparte de que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua pese a las fricciones diplomáticas y en las relaciones entre ambos países, ¿cuáles serían aquellos riesgos específicos que identificás en torno a la dependencia del régimen de Nicaragua con socios comerciales como China? Bueno, ya mencionamos algo. Los riesgos son el empeoramiento del déficit comercial, que hasta el momento con China es la misma historia, es decir, compramos más de lo que vendemos. Y para vender y ser más competitivos, tenemos que mejorar la calidad, la complejidad y el valor agregado de nuestros productos de exportación. Las realidades económicas no cambian de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, ¿verdad? La producción y la innovación y el cambio tecnológico tienen su tiempo para cambiar, ¿no?, lo que académicamente le llamamos la frontera de posibilidades de producción de un país y acercarnos más al PIB potencial o a la producción potencial de ese país. Esto es importante para los economistas porque entre más crezcamos, pues en teoría nos permitiría desarrollarnos más y desarrollarnos más implica mejor calidad de vida. No es el caso de Nicaragua porque estamos ante una economía del malestar donde tenemos a un régimen político que parasita los recursos nacionales y en donde las fronteras o los límites entre el sector público y el sector privado, entre actores políticos y agentes económicos, se difuminan por la opacidad y la corrupción de los negocios en todos los niveles, ¿no? Y a esto le debemos añadir la economía sumergida, las economías ilícitas, el ejército como como un órgano constitucional que recibe fondos públicos, pero que al mismo tiempo es una corporación económica. Entonces, todo esto, ¿no? Hay una amalgama de intereses creados, eh, muy inclinada, ¿no?, a la corrupción, a una orgía de corrupción y a la opacidad en la utilización de fondos públicos que van a parar a patrimonios personales y, por supuesto, a acrecentar estas riquezas familiares. Entonces, en el caso de China, el punto con China es que en sus relaciones bilaterales, inclusive en sus relaciones de cooperación, a diferencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, no comprometen a los países con quienes tratan a ningún tipo de condicionalidad política o de derechos humanos. Por tanto, la preocupación no estriba en la cooperación per se, sino en la recepción de recursos y en la suscripción de préstamos sin condiciones. Y si tú tienes en América Latina esta flora y fauna
de caudillos y dictadores latinoamericanos, y hoy se añade la corrupción. Recordemos que Nicaragua, según el último informe de Transparencia Internacional, es el segundo país con peor percepción de la corrupción en América Latina y uno de los 15 peores en el mundo. Entonces, si tú tienes corrupción, si tú tienes economías ilegales, blanqueo de activos, narcotráfico y mucha economía informal o economía irregular, muchas actividades económicas que no aparecen en las estadísticas económicas y sociales oficiales. Entonces, si tú tienes esto, entonces te estás moviendo en la opacidad. Y la ciudadanía, quienes pagan impuestos, quienes se rompen el lomo para pagar los impuestos, terminan pagando la orgía de corrupción y los privilegios estatales de quienes ostentan el poder en el caso de la dictadura sandinista, ¿no? Con una serie de familias y personajes que tienen un nivel de vida de clase alta a costa de los fondos públicos, ¿verdad? Eso incluye un funcionariado público, incluye allegados, incluye empresarios afines, empresarios de la familia y obviamente militares. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que preocupa, esas son las alarmas. Aparte de que en un principio la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, había venido aconsejando, ¿no?, el mantener y mejorar las relaciones económicas y comerciales con China, viéndolo como un socio estratégico para el desarrollo de la región, pero también vemos, partiendo de la tradición económica de la CEPAL, que aquí se puede generar una relación de dependencia, que era lo mismo que ellos planteaban hace muchos años con respecto a Estados Unidos. Y en esta dependencia, China buscaría posicionarse o adueñarse de sectores estratégicos como minería, sector minero, puertos, aeropuertos, zonas económicas exclusivas en los distintos países. Concluyo con esto. En el artículo que está próximo a publicarse de mi autoría sobre la globalización china en Centroamérica, oportunidades y amenazas, yo cito un planteamiento de un autor que se llama Evan Ellis, experto en geopolítica. Obviamente estoy de acuerdo con este planteamiento. Aparte de la geoeconomía de la región, el hecho de que ahora hay una influencia creciente de China en América Latina y en Centroamérica, esto puede provocar eventualmente mayores tensiones con Estados Unidos, porque se podría estar conformando un bloque geopolítico pro-China y muy hostil a Estados Unidos de América, ¿no? Y en ese sentido, nuestros países, nuestras economías que son pequeñas y que tienen una exigua participación en el comercio mundial, podría verse involucrada en estas tensiones por la competencia y la hegemonía global, innecesariamente debido a relaciones políticas internacionales inadecuadas que a su vez terminan incidiendo o causando relaciones económicas inadecuadas. Lo aconsejable, y con esto cierro, es que para países pequeños como el nuestro, se debe ser muy cauto y muy sabio en manejar las relaciones en el caso de la superpotencia, ¿verdad? Y eso sopesando de que Estados Unidos, por una cuestión geográfica, por una cuestión natural, ha sido un socio comercial muy importante para la región. El nicaragüense de a pie, ¿cómo se traduce la influencia de China en sus vidas diarias? ¿Se refleja, Marco, beneficios en el sector laboral? Vamos a ver, esto tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque como digo, oportunidades, sí hay oportunidades, ¿verdad? Es decir, se dinamiza el comercio, es decir, digamos, más negocios chinos, más comercios chinos,
más tiendas chinas, más almacenes chinos, naturalmente demandan mano de obra, demandan Sí. fuerza de trabajo. Y eso quiere decir creación de empleo. Así como en su momento el boom de las zonas francas, así como en su momento el boom de los call centers. En este caso sería un boom de inversiones chinas, ¿no? Sin embargo, hay que ver cuál va a ser la calidad del empleo. Y uno esperaría que también fueran coherentes, porque si se criticaron, vuelvo y repito, cuando los sandinistas eran oposición, si tanto criticaron, si casi se quedaban no sin voz, hasta que quedaban adoloridos de la garganta, reivindicando, ¿no?, las condiciones laborales más justas y más equitativas en los call centers, en la zona franca. Bueno, entonces la pregunta es, ¿lo van a hacer con las condiciones laborales que ofrecen los propietarios de inversiones chinas? ¿Será que los chinos respeten las condiciones generales y específicas de los trabajadores? ¿Será que los chinos sean incapaces de explotar la fuerza de trabajo nicaragüense? Porque tienen una cultura de cumplimiento de la legislación laboral y una sensibilidad humana muy presente con la fuerza de trabajo nicaragüense. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y no necesariamente debo ser yo el que la va a responder. Entonces sí, por un lado hay oportunidades, pero por otro lado siguen habiendo amenazas. Ahora, en el artículo yo también reflejo que una amenaza que no debemos dejar pasar es la percepción del modelo chino. China antes de 1979 era otra, luego de 1979 se implementaron una serie de reformas económicas mediante las cuales se liberalizaron los distintos sectores económicos de China. Ya Zhou Enlai, un cercano de Mao Zedong, el famoso líder comunista, ya decía que China tenía que pasar por las cuatro grandes transformaciones: política, económica, militar y tecnológica, y eso se ha dado. Y hoy con Xi Jinping se sigue dando. Y bueno, alcanzaron tasas de crecimiento extraordinarias entre el 7 y el 8% por casi 20 años, ¿verdad? Sin embargo, reduciendo costos laborales, es decir, a costa de mano de obra barata en sus propias fábricas. Pero la cultura china, o sea, para el trabajador chino, esto más que un sacrificio y el hecho de tener conciencia de explotación implica, por su misma cultura y por su misma filosofía que nos remonta a Confucio, agradecimiento por el patrón, porque es como que una abeja aporte al panal, ¿ya? Entonces, por ese lado, ellos, eso te explica que las familias en sus negocios chinos trabajen hasta los domingos a las 9 o 10 de la noche. Pero eso no necesariamente es la misma cultura que tenemos en América Latina. Entonces, por ahí se pueden dar esas fricciones en términos socioculturales y en términos de los hábitos productivos de nuestros respectivos países. Pero además de eso, el modelo chino representa una amenaza porque para ellos, el mensaje de ellos es que son un modelo de partido único autoritario, es decir, no democrático, no creen digamos, en las libertades individuales, en el pluralismo político, ni en instituciones incluyentes per se, porque es un régimen de partido único, que algunos le llaman capitalismo de Estado y ellos le llaman socialismo de mercado. Entonces, ¿cuál es el peligro con esto? ¿Cuál es la amenaza con esto? Bueno, que nuestra flora y fauna de caudillos y dictadores latinoamericanos, caso especial la dictadura sandinista, la dictadura conyugal, dice, bueno, qué perfecto, vamos a buscar el éxito económico, vamos a buscar la estabilidad económica y así. Ese es una amenaza, ¿no?, del modelo chino, y por eso ahí
los países latinoamericanos, quienes somos freedom fighters, quienes somos defensores de la democracia y de las libertades fundamentales, tenemos que ponernos las baterías para que el ciudadano de a pie, para que el ciudadano promedio, para que la gente comprenda que no es cierto que se tiene que seguir un camino de éxito económico, que no es el caso de Nicaragua porque es una economía del malestar, pero estoy hablando en términos de visión, con dictadura. No es cierto, eso es una falacia. La experiencia nos demuestra en América Latina, caso Chile, caso Panamá, caso Costa Rica, República Dominicana o Uruguay, caso Europa, que se puede vivir en democracia y se pueden obtener resultados de desarrollo económico bastante satisfactorios. No es cierto que debemos sacrificar o renunciar a nuestras libertades fundamentales que tanto nos ha costado supuestamente en pro de una estabilidad. Por ejemplo, el paso a desnivel recién inaugurado. Pensemos en el paso a desnivel recién inaugurado en Managua. La propaganda sandinista dice que es el paso a desnivel más impresionante, ¿no? O más grande o con mayor nivel de tecnicismo, ¿no? En el istmo centroamericano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los pasos a desniveles más sofisticados se encuentran en El Salvador. En términos de pasos a desnivel, Costa Rica también ofrece una buena infraestructura de pasos a desniveles y también Guatemala. Nicaragua apenas está desarrollando desarrollando estas obras de progreso en términos de paso a desnivel y tampoco los nicaragüenses tienen por qué sentirse servidumbre o súbdito y aplaudir algo que por mandato constitucional deberían hacer quienes ocupen los controles de mando del Estado, principalmente cuando se trata de una dictadura. Entonces, esas son las cosas que por sentido común yo invito a reflexionar a la ciudadanía y a la gente que nos escucha y ve. Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense, en un amplio análisis de la influencia de China en la economía nicaragüense. Por este conocimiento expuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jason, y hasta la siguiente ocasión para Nicaragua Actual.